tú en algún momento ibas a estudiar medicina, ¿no? Estudié medicina, Estudiaste medicina. me tocó antebraquial anterior, mira. Ah, claro, órale. Me Bien. tocó hacer la disección esta, y justo cuando llegué en la puerta vi en la plancha, pero llena de pedazos de seres humanos, ¿no? Y me huí y me fui con mi mamá y le dije, mamá, ya no quiero estudiar medicina. Y mi mamá me dijo, qué bueno, mijito. Y yo sentí un alivio así, carnal. Oye, ¿en algún momento tuviste problemas con la policía? Pues no, simplemente con la policía que te agandallaba por peludo y por... Es que sí, es que Sí. antes tú sabes que en cuestión de aspecto te veían así como Te ven rockero, punk, tantito te paraban. greñudo y ya Sí, era. güey, Sí, o sea, a mí me pararon infinita cantidad de ¿sí? veces. Sí. Así, a ver qué traes. Sí, güey? ahí afuera de la casa. De hecho, yo Raúl, hace unos días de cuando llegué de Acapulco, yo llevaba mi maleta y llegó un grupo de los zorros. Ujú. Y ahí me emboscaron al frente de mi casa. Entonces yo traía una maleta y deja la maleta y ábrala, y con lámparas en la noche, ¿no? Y yo la abro, ¿no? Y de repente, ¿qué es eso? Y era una cosa así, en papel periódico. Ah, ya vi, sáquelo, ¿qué es eso? Y ya que lo saco y ábralo, y que lo abro. Y era un tamarindo. Tamarindo con chile, ¿no? Nos vetó Televisa porque en realidad querían amarrarnos, yo creo, ¿no? Nos vetaron porque hicimos un programa con Luis Carbajo en el Canal 11, un homenaje a la botellita por 10 años, y en Televisa se enojaron, entonces nos vetaron. Doving Hits Entertainment. Tu proyecto, nuestra pasión. Todos los comentarios, opiniones, posturas y anécdotas emitidas por los invitados son responsabilidad de ellos mismos y ajenas tanto a Javier Paniagua como al equipo de trabajo de este programa. Este es un programa de entretenimiento que tiene como único objetivo charlar sobre música, anécdotas e historias que puedan entretener, informar y en algunos casos inspirar a nuestra audiencia. Familia querida, bienvenidos sean a este nuevo episodio. Tenemos un invitado que ya es de la casa, pero teníamos que hacerlo en este formato. Paco Barrios, el Mastuerzo, maestro. Javier, muchas gracias por el espacio, por todo, todo tu trabajo, toda tu reflexión, por todas tus preguntas no solo al rock, a la música, al mundo del espectáculo, etcétera. Yo me siento halagado de estar aquí contigo. Gracias, maestro. Aparte, voy a decir algo. Tú fuiste de los primeros que confió en esto. Ya. Porque tú fuiste de los primeros episodios. ¿Te acuerdas que lo hicimos por Zoom? Sí, ¿cómo Que no? ¿Cómo no? Ya llovió, amigo. Ya llovió. Oye, Paco, traes un nuevo proyecto. Empecemos por ahí, ¿no? Un nuevo proyecto. Y ya nos sí. debrayamos Todo más tarde. lo que sea, sí. Un son para bailar. Felicidades, maestro. Gracias, Javier. Mira, pues es un disco que pues se rescató. Tuve la fortuna de encontrarme en algún momento con el grupo Calle 4, un grupo de son, un grupo de son y trova, ¿no? Que alguna vez me llegaron a verme con cierta confianza y me dijeron, oye, vamos a hacer una rolita tuya para nuestro disco. Y yo de gandalla, ¿no? De aprovechado, dije, oye, pero ¿por qué no hacemos mejor? Porque toda mi vida yo tuve ese sueño de hacer mis rolas a ritmo de son, ¿no? Y entonces, no se puede con cualquiera. Y no se puede con cualquiera, sí, porque claro, tiene que ser... De hecho, en algunas rolas tuvimos que adecuar la rítmica para no perder la clave del son, porque si no tiene, lo que te decía hace un rato, si no tiene la clave correcta, es decir, continua, pues no se puede bailar. Totalmente. Y justo este disco es un disco que su nombre lo dice todo, un son para bailar. Originalmente se iba a llamar El Mastuerzo y Calle 4, un son para bailar, pero hubo una distancia con el grupo, nos alejamos, en fin, como que se quedó ahí, abandonado el disco, pero llegó un momento en que dije, bueno, hay que tomar cartas en el asunto, y justo con Juan el Cubas Friedman, bajista de la Botellita Retornable. Ya elemento de confianza, ¿no? Sí, maestro. Con Josué Vergara también, elemento de la Botellita, baterista de la Botellita, y además un gran ingeniero de audio, ambos grandes ingenieros de audio, me ayudaron a recuperarlo, a grabar lo que faltaba. Grabamos coros con María Emilia Martínez, quien los diseñó,
grandes coros, yo creo, con mi hija Valentina Barrios y con mi compañera Valentina Las Flores. dos la doble V. La doble V, sí. ¿Y qué más? Y bueno, invitamos a Beto Delgado, un extraordinario músico, flautista, saxofonista, jazzista, que pues es amigo de hace tantos años, ¿no? Y creo que pudimos rescatar junto con todos estos compas, además el hermano de Juan Cubas, el maestro Juan Vladimir Drake, un extraordinario músico cubano, que justo nos dio esas pautas, como Carlos Tovar el Popis, otro percusionista mexicano que nos ayudó a conformar este disco que fuera coherente musicalmente, porque de sí ya las canciones que estaban contenidas, pues a mí me importaban, son canciones, llamémoslas, clásicas para mí, ¿no? Niña de mis ojos, El ropavejero, en fin, y para mí fue un gran rescate. Fíjate que hay varios elementos que quiero compartirte que yo noté, que me encantaron. En primero, siento un álbum mucho de madera, ¿no? Yeah. Mucha guitarra acústica. Acústico, Por sí. otro lado, sax, Uh-huh. por ahí también maderas. Por otro lado, voces femeninas, ¿no? Ya, exacto. O sea, esos tres elementos puntualmente Uh-huh. fueron los que yo pude ver en este álbum. ¿Qué te dio por explorar este lado? Primero que tenía como te decía, pues esa necesidad, yo creo. Mi papá creció, me hizo crecer junto con la Orquesta Rítmica Continental, una orquesta donde aprendí el cha-cha-cha, el mambo, etcétera. Y siempre me llamaron la atención los ritmos, ¿no? Bailables, ¿no? Y cuando se ofrece esta oportunidad de que Adán González de Calle 4 me ofrece esta posibilidad, pues se me iluminó todo, porque tenía muchas ganas de hacer un disco que tuviera esa rítmica, ¿no? Que para mí pues es parte de lo que con lo que crecí en la vida, ¿no? Oye, Paco, ¿cómo percibes tú a tus seguidores? Digo, ya son bastantes años de carrera, seguramente ya deben de llegar abuelitos ya con sus nietos. Sí. ¿Cómo visualizas a tus fans? No, pues yo los miro justo como un grupo de amigos que nos siguen, que nos han seguido de tiempo atrás, ¿no? Y efectivamente llegan a las tocadas, pues a mí me parece bien extraordinario que la gran mayoría de la gente que nos va a ver, y a mí en lo particular, pues son jóvenes. Es lo más curioso. Pero no falta en las tocadas algún viejito de mi edad con sus nietos, etcétera, ¿no? Por supuesto, pero siempre, o la gran mayoría de las veces, me sorprende. Ayer, por ejemplo, que canté en el aniversario de la escuelita Emiliano Zapata, allá en el sur de la Ciudad de México, en el Santocho, famoso, en 40 y tantos años de trabajo, pues justo había un montón de viejitos, pero estaba yo cantando y de repente pues, los viejitos se fueron yendo. Ah, sí, ya les dio sueño, amigo. Ya. No lo sé, pero entonces, y sí, había muchos jóvenes, por supuesto, Sí. ¿no? Pero te das cuenta que O sea, se iban yendo los viejitos y se quedaban los jóvenes. se quedan ciertos Esa es una gran jóvenes. señal. Es una buena señal, la verdad. Y a mí me anima mucho, me entusiasma. Siempre que veo viejitos, pues me siento acompañado también, por supuesto. Porque justo últimamente, pues mi discurso, mi choro en las canciones, mis canciones que generalmente hablan de la muerte, fíjate. Es una cosa que descubrí en estos últimos años. Muchas de mis canciones hablan de la muerte, entonces es un discurso que estoy tirándole a la gente respecto al memento mori, memento vivere, ¿no? Recuerda que morirás, pero recuerda que has de vivir, ¿no? Es el discurso que ahorita, a propósito de viejitos, estoy haciendo desde unos 2-3 años para acá, ¿no? Porque me importa mi conciencia como un vato a punto de cumplir 70 años en noviembre. Felicidades, amigo. Muchas Tendremos gracias. que festejarlo. Ya está planteado, tendrás que estar el Seguro día. que sí. Ya mi compañera Balfar organizó junto con mi hija
La W. Organizaron un evento en el Multiforo Cultural El Alicia. Gran lugar para festejar. Para tu el día cumpleaños. 15 de noviembre están invitados todos, estás invitado, Gracias, Javier, amigo. donde se llamará El Mastuerzo al séptimo piso, queremos pastel. Y tocaremos con la botellita retornable y abrirán el concierto mis hijos, mis hijas, cantando con sus distintos proyectos, ¿no? Oye, justo en ese sentido de la muerte, ¿qué piensas tú de la muerte? Pues nada, que es muy presente en mi vida. Mira, cuando me empecé a reflexionar por qué hacía canciones que generalmente tocan el tema de la muerte, ¿no? Y resulta que mi mamá, pensando yo, mi mamá era enfermera y partera. Todos los días recibía vida, recibía luz. Y generalmente me decía, como una especie de rolling gag, me decía, mijito, hay que bañarse diario. Y yo le decía, mamá, pero ¿por qué? Y me decía, mijito, mira, no te bañas, sales a la calle, te mueres y te encuentran con el culo sucio. Es la peor cosa porque te puede pasar. Entonces, yo creo que esta idea de este memento mori, memento vivere, en mí ha estado muy claro desde muy chavito, por ese rolling gag de mi mamá, que era una especie de chiste que se repetía, con tal de tenerme sonriendo y que además que sí, que me bañara, ¿no? Y yo creo que desde ahí muchas de mis canciones hablan de la muerte. Y lo que considero es eso, que es estar junto a nosotros. Mi abuela decía, nacemos con un pie en la tumba. No sé, Platón, aquel filósofo, no vayan a pensar ahí en casita que el compa mecánico de A la Vuelta, que se llama Platón. No. El filósofo de 300 años antes de nuestra era, decía eso, decía, hay que hablar de la muerte para ejercitarse para la muerte. Así que justo en estos tiempos, en donde estoy a punto de entrar al séptimo piso, hablo más de una manera consciente de lo que implica la idea de la muerte, ¿no? Justo leí ayer una frase que me encontré en internet que decía, hoy es el día en donde vas a ser más joven en toda tu vida. Está cabrón. Sí, pues bueno. No, o sea, Sí. sí, o sea, porque mañana ya va a ser... Ya fue. Sí, claro. Paco, ¿tú cuál crees, digo, después de todos estos años de reflexión, de todo lo que has hecho, cuál crees que sea tu misión en la vida? Híjole, no sé si haya una misión específica, pero en la práctica lo que ha sucedido en mi vida es hacer canciones y hacer canciones que hablen de ciertas temáticas que posibiliten la reflexión, ¿no? Yo no creo en el sentido de ir a, como dijeran los leninistas, de ir a inyectarle la conciencia de clase a los trabajadores, pero sí a través de una canción, a través de una reflexión artística, creo que se puede llegar a tomar una cierta conciencia de la realidad, ¿no? Y no es que sea mi misión, ¿no? Para nada, ¿no? Creo que sería demasiado así como... Sí, un poco ególatra, decir yo sí, quiero. yo soy. Sí. No lo veo así. Pero creo que ha sido un resultado, Javier, de que vas descubriendo, si bien me apego a ese dicho que dice el maestro Carlos Gustavo Jung, de que no soy lo que me sucedió, yo soy lo que he elegido ser. Así que sigo eligiendo el camino de la canción, el camino del arte, ¿no? Pero ¿qué te motiva día a día a seguir haciendo música? La propia realidad, la injusticia, el absurdo en que vivimos. O sea, eres más un cronista, podríamos decir. Intentaría, pero no lo soy. No creo que soy un cronista, pero sí intento hurgar un poco en la realidad para decir lo que creo yo, ¿no? Y tratar de descubrir a través de los pensamientos, a través de ideas, descubrir la relación, lo que dijeran, no sé si Octavio Paz, encontrar las relaciones ocultas entre las cosas, ¿no? Entre los hechos, ¿no? Yo creo que a través de la canción para mí ha sido una forma muy, muy
no fácil, pero sí ha sido una forma donde yo he accedido a lo que he querido acceder, ¿no? Paco, sin duda alguna, muchos a ti te consideran una leyenda dentro de la canción en México. Dicho esto, ¿sigues enfrentando batallas para gestionar tu propio proyecto, pese a ser una leyenda? Bueno, eso de la leyenda, sí, mucha gente me lo dice y no, a veces no sé qué decir. De hecho, ahora mismo no sé qué decir. Lo que sí puedo decir es que, ¿cómo te diré? Que no, y que ya no se me dificultan muchas cosas, pero no porque por ser leyenda, no porque mis canciones, yo creo, y esto se lo debo, esta reflexión al maestro León Chávez Teixeiro, nuestras canciones se convierten en una relación social, y, y creo yo que eso me mantiene, ¿cómo te diré? Con chamba, en donde no tengo que pelearme tanto para gestionar, como tú dices. Es decir, ahora mismo soy becario del Sistema Nacional de Creadores de Arte y me costó trabajo, evidentemente, gracias a mi hija que me ayudó a redactarlo, es decir, a escribirlo en tiempo real, ¿no? Logré tener la beca, porque creo yo cada vez estoy más convencido que a veces el trámite es la prueba. Es tedioso. El lograr el trámite es pasar la prueba, ¿no? Sobre todo en este caso, aunque tú lo has dicho, bueno, hay una historia, una historia de trabajo en que, bueno, seguramente a los sinodales o a los jurados no les costó mucho trabajo decir, a este sí le damos la beca, a este no, etcétera. Pero, ¿cómo te diré? No tengo esa dificultad. Yo creo que mucha gente reconoce tu trabajo. Cada vez me dice, mucha gente me dice maestro, y yo lo agradezco mucho. Y me recuerda siempre a León Chávez Teixeiro, que León alguna vez decía, es que porque le dijeron maestro, y él decía, maestro es el que enseña, ¿no? Entonces yo de pronto me pongo en ese plano, bueno, si soy maestro tengo que enseñar, y tengo que enseñar algo, híjole, algo que valga la pena. No, y bueno, algo que ayude a la vida de los demás. Exacto, y creo exacto. Y desde mi perspectiva lo has hecho muchos años, así que... Lo he intentado, no sé si lo he logrado, pero yo creo que... Sí, a ver, podemos decirlo. Sé que igual te costaría trabajo a ti aceptarlo, pero de este lado yo conozco a muchísimos fans tuyos. Pues sí. O sea, solo viéndolo en internet basta, ¿no? Entonces... Pues seguimos, ¿no? Seguimos y yo agradezco siempre eso, ¿no? Que hay gente que valora mi trabajo y que no está ni arriba, ni abajo, ni a un lado de nada, ni de nadie, simplemente el reconocer el trabajo de la gente, ¿no? Y eso es para mí muy importante, ¿no? ¿Tú crees, Paco, que la música puede cambiar realidades o solo puede narrarlas? No, yo no sé si cambiarlas, pero cuando menos manifestar un poco eso, ese encontrar las relaciones ocultas entre las cosas, que es la labor de los intelectuales, según algún otro intelectual, ¿no? Descubrir esas relaciones, y lo que está oculto entre los hechos, ¿no? Entonces, en esa medida sí considero que el arte no necesariamente cambia la realidad, pero sí influye, sí incide en el pensamiento de los seres humanos, ¿no? Si no, ¿qué sentido tendría, ¿no? Alguien decía hace mucho que si se calla el cantor, decía aquella canción, y contestaban, calla la vida. Pero irónicamente decía alguien, Pepe Mosca, del grupo Los Nacos, hace muchos años, decía, si se calla el cantor, no pasa nada. Y a lo mejor es así. A lo mejor en la realidad hay... el arte como tal, como es, no sirve para nada más que para el espíritu, a menos que se convierta en mercancía, a menos que se convierta en un objeto vendible, ¿no? Esa es otra cosa, ¿no? Y a ver, quiero entender desde tu visión esa diferencia. O sea, para ti, ¿cuál es la diferencia entre un artista y un músico comercial, si lo queremos llamar así? O sea, entre algo real y algo plástico. Híjole, lo real pues es que está creando, está inventando, está hablando sobre la realidad o inventando incluso una otra realidad, ¿no?
Y el caso del que hace covers, por decirlo, y lo digo con mucho respeto, porque no cualquiera, ¿no? Está simplemente reproduciendo esa realidad, que generalmente reproduce lo vendible. Es decir, ¿y qué es lo vendible? Pues lo que generalmente corresponde a los valores de esta sociedad capitalista en la que vivimos, ¿no? Así que bueno, en mi caso y en el caso de, yo creo que muchos hacedores de canción o artistas, pretendemos romper la realidad, es decir, denunciarla, exponerla, ¿no? En esa medida, nuestro discurso se convierte no en una mercancía, en una, justo en un alimento, tal vez, ¿no? También, en concreto, un acto de transgresión. Sin embargo, el que cante alguien un cover, pues eso está reproduciendo, primero, una lana para el autor, ¿no? Y de otro lado está, si la rola habla de una realidad de manera crítica, bueno, por lo menos está mirando la sociedad o la vida críticamente. Pero en general no, en general lo que funciona mercadológicamente es lo que no cuestiona nada, lo que incluso de alguna manera elogia la realidad actual, ¿no? Es decir, no sé cómo ejemplificarlo, pero yo creo que nuestra canción no es precisamente una mercancía, aunque lo es inevitablemente. Sí, se comercializa en algún Inevitablemente punto, está en el mercado. Cuando alguien dice canción comercial y canción ¿qué? No, pues todas son comerciales, ¿no? Es decir, en la medida en que tienen esa posibilidad, ¿no? Pero yo miro esa diferencia, ¿no? Nuestra relación, nuestra canción, de ciertos seres humanos que hemos decidido hacer canciones, pues para transformar, de alguna manera, para incidir en la transformación de la vida, ¿no? Oye, y hace rato que hablabas de los transgresores. ¿Tú crees que los jóvenes que hoy en día están haciendo corridos son transgresores? No, yo creo que no necesariamente, ¿no? De hecho, hacer corridos tumbados, exaltando ciertos valores, pues exaltan los valores del machismo, ¿no? A ver quién tiene más mujeres, o quién tiene la pistola más potente, o a ver quién la tiene más grande, o así de plano, o a quién se le moja más, ¿no? Y yo creo que inevitablemente, es decir, eso no puede ser censurado. Ha habido la intención, ha habido incluso el programa México Canta, ¿no? Que intenta, y me parece loable el que intenten estimular la creación respecto a otras temáticas, pero mientras exista el narco, el crimen en general, la realidad será, es decir, las canciones, el arte es susceptible de tocar esos temas, ¿no? Sí, porque es de una u otra forma es lo que estos jóvenes pueden estar viendo, ¿no? Sí, y más allá de eso, porque precisamente el arte es considerado como una mercancía, ¿no? Y por lo tanto, pues, hazme una canción que hable bien de mí, ¿no? No sé si Alito Moreno ahorita está pidiéndole a alguien que le haga un corrido, no sé, por decir algo. Inevitable, es decir, mientras la realidad social, mientras la realidad operante no cambien, aunque digan no hagan corridos tumbados, va a haber corridos tumbados, ¿no? En fin. Y creo que mientras más digan que no hayan, más los van a hacer, ¿no? Claro, O sea, claro. Lo que habría que pensar es cuestionar esta sociedad, no los corridos, ni las formas en las que se compone o los temas que se ocupan. Más bien hay que cuestionar a la sociedad en concreto, ¿no? ¿Y cómo crees que pudiéramos erradicar eso? No se puede erradicar. Yo creo que no es posible. Desde mi punto de vista, responderá todo el tiempo a la realidad operante, ¿no? Y si la realidad no cambia, es decir, si hay narco, habrá narcocorridos, ¿no? Es obvio, ¿no? Además tiene tanto tiempo esto, ¿no? Sí, claro. Y tan arraigado y tan normalizado, ¿no? Si bien ahora el gobierno intenta, a través de sus programas, como por ejemplo México Canta, de estimular, a mí me parece bien, está chido, sobre todo porque estimulen a los compositores, ¿no? A los hacedores de canción,
a que busquen otras temáticas, etcétera. Me parece un poco, desde viéndolo críticamente, hasta un poco innecesario. Es decir, la otra canción que yo llamo, ya existe. Es decir, un montón de seres humanos que están hablando desde otra perspectiva del mundo, de la realidad. Nada más que no tienen los espacios para exponerlos, ¿no? Es que hay mucho talento en México. Muchísimo. Digo, yo la verdad me da tristeza que tuvimos el programa en Capital 21, en la televisora de la Ciudad de México, la otra canción, Cuando vienes a cantar a la casa, durante 3 temporadas. Y cuando vinieron las elecciones, lo cortaron. Y bueno, digo... Habrá que gestionar ahí con el gobierno, a ver si te dan... Habrá que gestionar... Digo, hagamos un llamado aquí, ¿no? Sí. Duraron 3. Queremos una 4ª temporada de la otra canción. Duraron 3 temporadas. 3 temporadas, con alrededor de 16 capítulos cada una, donde expusimos a un montón de cantautoras, verdaderas, que no están cantando para vender. Me explico, en el sentido profundo. Están cantando para significarse, lo que hacemos tantos, ¿no? Sin embargo, no hay espacios para la difusión, ¿no? En fin. Paco, quiero entender cuál fue el primer momento de tu vida en que sentiste que la música también podría ser una trinchera política, si lo queremos ver así. Yeah. Híjole, pues... Yo creo que cuando llegué a la Ciudad de México... De Tulancingo, de ¿no? Tulancingo, Hidalgo. Yo llegué un 9 de junio de 1971. Si miraron la película Roma, hagan de cuenta, en blanco y negro. Ni más y todo. ni menos así. Y justo cuando yo llego, me robé de mi hermano un librito que se llama El Manifiesto al Partido Comunista, de Carlos Marx y Federico Engels. Creo que ese libro fue de los primeros que realmente me emocionó leerlo y darme cuenta de lo que me planteaba. Y a la vez el mirar en esos tiempos, en los años 70, a ciertos cantores, como por ejemplo el grupo Los Nacos, o Enrique Ballesté, Judith Reyes, ¿no? José de Molina, ¿no? Y después enterarme que existió Conchita Michel y que existió toda esta canción que ha hablado de esta otra realidad que no hemos mirado desde la canción, llamémosle comercial, ¿no? Yo creo que en esos años, en los años 70, inicios de los años 70, fue cuando realmente empecé a hacer canciones que hablaran de algo que no fuera solamente el amor, ¿no? De te quiero, me gustas o así, ¿no? Hablar de otras temáticas. Creo que fue para mí fundamental esta lectura, el Manifiesto al Partido Comunista. Me llama la atención que en el movimiento en donde tú estabas, pues habían muchas mujeres, ¿no? Uh-huh. O sea, que como que desde ahí las mujeres tenían una fuerza grande. Claro, ¿no? Desde la izquierda, sí. Javier. En el fondo la izquierda ha sido, creo que ha tenido esa posibilidad de ser autocrítica, o por lo menos una parte de esa izquierda, ¿no? Y entender esas problemáticas desde hace muchísimos años, cosa que apenas socialmente se está entendiendo, el feminismo, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo, sí, habría que ver que sí, esos movimientos partían de, aunque Carlos Marx no vio el feminismo, no habló del feminismo, hay una serie de elementos de la lucha social que se infieren en el Manifiesto del Partido Comunista. Pues no hay nada de eso, pero hay líneas que sugieren la lucha amplia en todos los ámbitos, ¿no? ¿A ti te parece que hay falta de posturas políticas en los artistas actuales? Pues la postura política más común, generalmente y particularmente entre los rockeros, desde hace muchos años es yo no hago política, uh-huh. ¿no? Yo me deslindo. Y de una manera, es dicho de una manera tan campante y no se dan cuenta de que
están teniendo una actitud política, una posición política, ¿no? Por eso yo estoy más convencido que después de la pandemia, ¿no? Los memes que han surgido acá de que, por ejemplo, aquel que me encanta, los rockeros de los 80s y 90s, que eran tus ídolos, hoy son tus tías panistas, ¿no? Sí, claro. Y en el fondo sí. Y suena hasta como estigmatizante, ¿no? Pero es muy buen meme, porque en el fondo es decir, reflejan lo que realmente se ha convertido los rockeros mexicanos. La gran mayoría de los rockeros mexicanos, sobre todo los que le han apostado al mainstream, ¿no? ¿Cómo ser más conservadores? Pero ni siquiera se lo plantean. Es que su propia realidad les plantea ser conservadores, Pero, ¿no? por decir en este sentido, ¿qué es ser un conservador? No sé, por ejemplo, entender el amor, ¿cómo te diré? Puro del matrimonio, por ejemplo. Como muy, muy hollywoodense, podríamos decirlo así. Pues sí, ¿no? De que simplemente, incluso los valores que cuestiona el rock mexicano, la gran mayoría de los valores que cuestiona, pues quedan como vamos a echar relajo, ¿no? Ujú. Yo recuerdo alguna entrevista en una escuela que el compa antes de entrar a entrevista, estamos en vivo al ratito, ya, vamos a echar desmadre, ¿eh? Y yo le decía al compa, ¿qué tanto desmadre? Nomás para saber, ¿no? Que le podemos picar el culo a la Virgen de Guadalupe o a Dios, o qué podemos hacer para echar desmadre. Y cambió la actitud del compa, no vamos a echar desmadre, vamos a hablar algo importante. Hablemos de algo importante, ¿no? A intercambiar ideas. Intercambiemos ideas, no solamente, que a veces siento que ese es el único motivo del rock. Vamos a echar relajo. Particularmente pienso en momentos importantes del rock mexicano, y uno de los más importantes fue el año 94 y 95, 96, donde en realidad los rockeros voltearon a ver la insurrección zapatista y Claro. se solidarizaron con ella, ¿no? Gran cantidad. Después, la gran mayoría de rockeros se les olvidó, ¿no? Y continuaron con su carrera en el mainstream, ¿no? Incluso no nada más bueno, es que el rock engloba muchos géneros, ¿no? Pero el otro día platicaba con los Rastrillos, ¿no? Que ellos son de reggae, incluso con Panteón en su momento, Yeah. que sí estaban muy metidos en todo este tema zapatista y Claro. hablaban de consensos y toda esta onda, ¿no? O sea, ¿tú qué crees que le aportó el zapatismo al rock en ese momento? Pues mucho. Yo creo que el zapatismo al rock, mucho en la medida de una cierta politización, ¿no? Una cierta conciencia, ¿no? Yo recuerdo los conciertos masivos que hacíamos con tantas bandas, en donde entre banda y banda decidimos poner pequeños documentales, sí, no documentales, pequeños cortos de video que informaran qué pasaba en Chiapas, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que del otro lado, de allá para acá, es decir, de la música hacia el zapatismo, pues fue un gran apoyo, es decir, hacer visible la lucha zapatista, por ejemplo, ¿no? Tantos eventos que se hicieron, ¿no? Ha habido ha sido compartida esa aportación por parte de una mirada política crítica como el zapatismo y por parte de los rockeros, cuando menos los que se acercaron en su momento, que fueron un montón de bandas. De hecho, tienes es un tatuaje de una persona zapatista, ¿no? Sí, es un zapatiste. Ok, sí, porque, ok. Este me lo hizo mi hijo, Sebastián Barrios de los Ríos. Okay. Es un zapatiste. ¿En qué año te lo hizo? Esto me lo hizo hace 2 años o así, no recuerdo exactamente. Oye, ¿y cómo es? Seguramente has estado en comunidades zapatistas, ¿no? Sí, cómo no. ¿Cómo es estar ahí? Híjole, pues distinto, es vivir una experiencia respecto a la autonomía, respecto a la independencia, a una mirada verdaderamente anticapitalista, ¿no? En donde se construye una realidad distinta, ¿no? Una mirada distinta de la vida, es decir, donde hay equidad en todos los sentidos, ¿no? Yo creo que
se puede hablar mucho del zapatismo, pero no hay nada, como dice mi novia, nada como estar ahí. Me imagino. Justo en diciembre estuvimos en un encuentro, ¿no? Y en diciembre, enero y en abril, en Semana Santa estuvimos también. Y para mí es la opción, la verdadera opción. Ellos nos dicen, ay, quédense con su capitalismo, ¿no? Porque dicen, lo dicen de una manera muy interesante, dicen, a ver si en unos pocos tiempos, ¿no? Poco tiempo, dicen, se hacen un caldito con monedas y billetes. ¿A qué se referirán? ¿No? ¿A qué se referirán cuando dicen, ay, quédense con su capitalismo? Quizá porque ellos lo han analizado y se han dado cuenta que el capitalismo no tiene salida. No hay salida, ¿no? Si bien Carlos Marx dice que la violencia es la partera de una sociedad preñada de una nueva, esperemos que sí. Porque si la violencia parece que sea para bien, la violencia para transformar el mundo, ¿no? Oye, me imagino que hay mucha gente en estas comunidades que renunció al capitalismo y se entregó de lleno al zapatismo, ¿no? Seguro han de Sí, haber claro. muchos casos, ¿no? Sí, yo creo que muchos de manera temporal y yo creo que muchos que están, simplemente las propias comunidades autónomas están en esa mirada de decir, nosotros hemos renunciado al capitalismo, están logrando su autonomía, su independencia, basada en que ellos tienen un vínculo directo con la madre tierra, es decir, con la producción de la vida, ¿no? Y ellos, o sea, ¿cómo funciona? ¿Hay un líder que delega como tareas? No, yo creo que hay, llamémoslo así, hay una asamblea. Ajá, una ¿no? asamblea. Una Ujú. asamblea, las asambleas. El asambleísmo creo que ha sido parte del movimiento zapatista. De hecho, es ¿no? como el corazón, ¿no? El tema Claro, de la asamblea. sí, Ujú. sí. Ujú. Y ahí delegan, a ver, tú esto, tú Sí, esto. ellos tienen su forma de organización donde se distribuye el trabajo de una manera equitativa, etcétera, ¿no? Yo creo que no hay jefes, ¿no? Hay encargados, hay coordinadores y todo es temporal. Una de las cosas que se aprendió durante la huelga de la UNAM, por ejemplo, aquella huelga histórica del 99 al 2000, en que precisamente el comité, digamos, más fuerte, tendría que rotarse, ¿no? Sí, para que no se hiciera un monopolio ahí. Exacto, para que no Claro. se... Bueno, eso es una enseñanza zapatista, ¿no? Yo creo que tenemos esa opción, ¿no? De mirar, incluso ir mirando incluso las azoteas como posibles azoteas verdes para sembrar, llegarle a la milpa, carnal, regresar a la milpa, porque quién sabe cómo se pongan los años venideros, ¿no? Es decir, el capitalismo no tiene salida, ¿no? El tema migratorio es constante y es además creciente, ¿no? A veces me pongo a pensar ¿qué sucede? ¿Qué habrá aquí en esta casa dentro de 50 años? Sí, este es cañón, ¿eh? O sea, justo hay un video muy famoso en internet que dice que en 100 años nadie de los que te conoce va a estar vivo y tu casa la va a habitar otra familia Nadie. y todos los bienes que tienes, pues ya Exacto. están de ser desechados. Yo espero que la casa, tu pobre casa, allá en Coyoacán, se convierta en un Airbnb para el pueblo, sin costo alguno, porque va a haber necesidad de que pasen por todos lados mucha gente. Mi esperanza es esa. No creo en la propiedad privada, no, la detesto. Algo que les preocupa tanto a la derecha, ¿no? Tanto la propiedad privada, ¿no? En fin. Oye, Paco, ahora, ¿hay algo dentro de los artistas jóvenes, hay algún artista que te dé esperanza en cuanto a lo político o lo social? Maravillosos artistas, ¿no? Jóvenes, extraordinarios, que te puedo decir de una sola persona, Seiba Cuicani, una extraordinaria compositora que habla de una realidad, la realidad que vivimos, ¿no? Es la chica que me dijiste que sale con una Exacto. jarana. Hace La vamos a invitar aquí. hip hop, rap, con jarana, con distintas rítmicas, ¿no? Muy interesante, ¿no? Así que, como ella,
hay un montón de compas que están inventando cosas verdaderamente nuevas, ¿no? A lo que la gran mayoría de los rucos ¿cómo te diré? Les da miedo. Se rehúsan un Se poco. rehúsan, ¿no? Sí. Más bien abrir la puerta, que pasen la juventud, todos los jóvenes, que son verdaderamente, nos vamos a sorprender cuando cambien la proporción, las relaciones, ¿no? Es decir, donde no haya esa regulación de a ver quién toca y quién, no, donde se abra una rueda y cante quien tenga que cantar, ¿no? Yo creo, ¿no? Paco, justo en ese sentido, ¿por qué tú crees que mientras más crecemos, más nos cuesta trabajo entender la música de los jóvenes? Como que siento que nos encerramos con la edad como una tortuga y ya no queremos aceptar que hay más cosas. ¿Por qué crees que pasa eso? No lo sé, pues por falta de autocrítica, por un lado, ¿no? Incluso yo siento que es un rollo como de eternizarte, ¿no? Eternizar tus gustos. Nos convertimos en unos rucos verdaderamente decadentes al no, realmente el no abrir la posibilidad de nuestras orejas para empezar, ¿no? Yo trato de escuchar todo lo posible. Cuando voy a un toquín y tocan 4 antes que yo trato de escucharlos. Es decir, yo no lo digo que soy el mejor ni nada, pero yo creo que Haces tu lucha. hago mi lucha de que trato de abrir mis orejas. Y yo de verdad me he sorprendido de gente que está haciendo pues cosas muy, muy, muy interesantes, ¿no? En fin. Fíjate que otra área que te ha acompañado mucho en tu carrera, y justo te quería preguntar más bien, ¿qué tanto te ha acompañado el humor como arma de resistencia en tu carrera? Porque es algo muy, muy tuyo el tema del humor, ¿no? El humor creo que siempre ha estado en lo que hemos hecho desde el grupo Los Nacos, donde para mí fue mi primera escuela, por supuesto con la botellita de Jerez, ¿no? El humor es una llave universal, ¿no? A veces lo perdemos, el humor, ¿no? Y a veces también es bueno no perder el humor, pero sí ponerse no tan jocoso, más bien ponerse un poquito más serio, ¿no? Y no quiere decir que el humor no sea serio, ¿no? Yo creo que el humor es, insisto, una llave universal y que es muy serio. Cuando canto ciertas canciones que tienen esa propuesta humorística, pues lo hago con la mayor seriedad posible y siempre espero la mayor cantidad de risas posibles, ¿no? Es que, a ver, el humor no tiene que ser tonto. No, para tiene nada, que tener, ¿no? hay Exacto. humor que tiene un trasfondo político, social, cultural, ¿no? De hecho, el humor, eso es digamos, un síntoma de inteligencia, digámosle así, ¿no? Yo creo, el humor implica esa capacidad de abstracción y de entendimiento. Como dice el dicho, el que ríe al último no entendió el chiste. O el que ríe 2 minutos, ahí luego me pasa, güey, que me cuentan un chiste Y hasta los 3. ¡Ah, claro, güey! Sí. Sí, tienes toda la razón. Oye, Paco, ¿cómo tú naces en Tulancingo? ¿Qué recuerdas de tu infancia? Pues básicamente una alimentación bien, bien rica, ¿no? Bien chida, ¿no? Más natural. La calma de una ciudad pequeña, ¿no? Pero también las ganas, yo siempre recuerdo las ganas de estar aquí, en la Ciudad de México. La verdad, siempre tuve las ganas de emigrar, pues porque siempre miraba hacia la ciudad, que era como el futuro, Uh-huh. ¿no? El futuro, porque ahí teníamos que estudiar, o tendríamos que estudiar. En fin, ¿no? Yo creo que para mí siempre siempre fue el sueño, la ciudad. El sueño, la ciudad, ¿no? El emigrar y viajar, fíjate, que ha sido para mí una actividad muy importante, el poder. Y de hecho, yo creo que y a todo mundo que canta o que hace alguna actividad artística, les digo, si no te gusta viajar, híjole, ya te jodiste, carnal. Pero la verdad es, el cantar y viajar es casi que, es un binomio, ¿no? Y para mí es una maravilla el poder viajar, ¿no? Encontrar realidades distintas, ¿no? ¿Cuántos hermanos tienes tú, Paco? Pues me queda uno, mi hermano mayor, David Barrios, un extraordinario médico sexólogo,
Ok. David Barrios Martínez, y mis 2 hermanos mayores que ya fallecieron, Gloria Edith Vergara Martínez y Clemente Vergara Martínez, que mis medios hermanos. Lo lamento. Ajá, O ya, sea, tú eras el más chico. yo soy el más morro y ya soy el más ruco de muchos. Tú en algún momento ibas a estudiar medicina, ¿no? Estudié medicina, Estudiaste me medicina. tocó antebraquial anterior, mira. Ah, claro, órale. Me Bien. tocó hacer la disección pero cuando vi un montón de cadáveres ahí, en la misma mesa donde estudiábamos, dije, ¿yo qué hago aquí? Y me huí y me fui con mi mamá y le dije, mamá, ya no quiero estudiar medicina. Y mi mamá me dijo, qué bueno, mijito. Y yo sentí un alivio así, carnal. ¿Hasta qué semestre llegaste? No, estuve en un primer semestre. O sea, en el primero... primer semestre dije, ahí muere, ya. Ya, no. Y ahí es cuando te hacen abrir animales y toda esta onda. En el No, primer semestre. nos tocaba, a mí me Ya, tocaba humanos. cadáveres humanos, ya, sí. De hecho, te digo, en anatomía, ¿no? Hay un pasillo largo ahí en la UNAM, y entonces vas viendo las puertas de los salones, y justo cuando llegué en la puerta vi en la plancha, que eran planchas Como las de metal. mármol, Ajá. ¿no? Ah, ok, Sí, ok. de mármol, pero llena de pedazos de seres humanos, ¿no? Entonces yo dije, ¿qué hago aquí? Qué horror, güey. Pues sí, qué horror, y Digo, para alguien la- será hermoso, claro. Debe ser toda sabiduría, pero yo dije, no, yo ya, no, ahí muere. Y justo me regresé y me fui a ver a mi mamá. Directo me fui a la jefa. A Tulancingo te No, aquí. aquí, ya estaban ya en- estamos acá, aquí en Ciudad acá de en México, Ciudad de sí. En fin, dejé la medicina. Yo me creía médico, yo sí me concebía como médico, pero toda mi vida estuvo presente la música también en mi vida. Así Por que tu papá. por ¿no? parte de mi Ujú. papá y mi hermana mayor, que cantaba, mi hermano también cantaba, le cantaba a sus novias, así canciones románticas, y mi hermana cantaba canciones de ópera, bueno, hacía ópera y hacía algunas canciones populares, en fin, ¿no? Así que la música estuvo siempre presente y me llamó inmediatamente. Oye, y ahora, ¿qué pasa cuando, o sea, cronológicamente cuéntame, qué sucede después de cuando renuncias a la medicina? ¿Cuáles son los siguientes pasos que vas dando en la vida? Los siguientes pasos es decidir qué voy a hacer. O sea, me metí unos como 3 meses a la Escuela Libre de Música y no aprendí nada porque no. Veía al maestro que ponía puntitos y decía, do, sí, na, y cantaban y no sé qué. Y yo me iba atrás allá donde estaban los marihuanos. A echarte un gallo. Ni siquiera fumaba, fíjate, todavía, pero me iba allá porque se me hacía más cotorro. En realidad nunca aprendí y en el fondo yo lo que quería era cantar, tocar, ¿no? Y me daba mucha hueva el aprender. Mi padre siempre me insistió, él tocaba el trombón, él fue músico y siempre me insistía, tienes que estudiar música. No, Él sí fue estudiado, por supuesto. no, fíjate, él aprendió Pero sabía la teoría, por un supuesto. poquito, sí, como no, de música. Y para él era que yo estudiara música era una maravilla, pero él como que me exigía, me decía, es que tú tienes que estudiar música bien, ¿no? Y en ese sentido lo desilusioné. Sin embargo, yo creo que le quité esa desilusión cuando se dio cuenta, pues, que hacía canciones, ¿no? Y alguna vez vi su buena aceptación de mis canciones, ¿no? Y me dio mucho gusto. Oye, tu primer proyecto fue Los Nacos, ¿no? Con los Nacos yo me integré junto con Elia Crot, la mamá de mi hija Valentina. Nos integramos al grupo Los Nacos en el año 1976. Ok. Y permanecimos, yo permanecí ahí hasta el 84. Así duraste un buen rato. Sí, duramos 8 años Duraste un en buen actividad rato. muy activos, ¿no? 8 años de una gran actividad, ¿no? ¿Cómo era el ecosistema de los artistas en ese momento, Paco? Pues muy raro, muy distinto, porque no existían los teléfonos celulares. Pues todo era así, por teléfono, ¿no? Y local, ¿no? Y qué hubo. Creo que el espacio que a mí me tocó fue un espacio de encuentro. Yo creo que empecé a frecuentar un lugar, CLETA, Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística,
ahí en Sullivan 43. Ahí fue un fenómeno muy importante de teatro y música que se dio. Y creo que ahí fue la escena para mí, lo que me formó, lo que me hizo encontrarme con otros músicos de cierta propuesta, ¿no? Con Maestro León Chávez Teixeiro. ¿Ahí lo conociste? Ahí, con Judith Reyes, con José de Molina, con distintos cantores digamos, de protesta, ¿no? Cuando digo protesta, la gente piensa que yo soy un cantor de protesta, pero no, yo soy un cantor de próstata. Oye, Paco, ¿qué aprendiste? Digo, en ese momento tú cantabas en huelgas, ¿qué aprendiste de cantar en huelgas y en fábricas para los trabajadores? Pues que tu canción puede ser útil, como hablábamos al principio, que puede ser útil para reflexionar la vida, ¿no? Y si no cambiarla, por lo menos sí dar ese chance, ¿no? Yo creo que aprendimos a que nuestra canción no valía nada económicamente, es decir, porque nos preguntábamos, ¿le vamos a cobrar a la huelga de Trimóvil por ir a cantar? ¿No? Pues no, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a cobrar a ciertos seres humanos que están haciendo, digamos, la revolución? Están haciendo la revolución, están haciendo una huelga, están atreviendo a dejar de comer, ¿no? Para mejorar sus condiciones de vida. ¿Cómo le vamos a ir a cobrar? Al contrario, vamos a regalarles nuestras canciones para levantarles el ánimo y que digan, lo logramos, ¿no? Y sí, así fue. Un montón de huelgas que lo logramos, ¿no? ¿Cuáles te acuerdas? A ver, de las de huelgas. Trimóvil, de la Pascual Boing, de Fantel, de Videoplano, de distintas huelgas de la época, ¿no? Y un montón de otras que no recuerdo de nombre. La ¿no? de Pascual fue cuando se hicieron cooperativa. Después se hicieron cooperativa, Y exactamente. te tocó estar ahí. Nos tocó estar por ahí, en esos cercanos, cómo no, sí. Qué cabrón. Sí. Como eso. Después ya se convirtieron ahora en una patronal, finalmente. Sí. Pero aún así tienen una actitud distinta, una mirada distinta como patronal, yo creo, respecto a la cultura, a la solidaridad con otros, en fin, ¿no? Sí, como la óptica hacia el trabajador, ¿no? Exacto, Cambia sí. ahí un poco el asunto. Oye, ¿tus papás qué te decían en ese momento que andabas en No, huelga? fíjate que ojalá les hubiera tocado a mis papás. Fallecieron, ¿no? Mi mamá falleció hace muchos años y mi papá sí le tocó. Mi papá le tocó vernos con la botellita, verme tocar muchas veces. Te digo que a él lo único que le molestaba es que no sabía yo leer música, que el Hilarión Eslava no me lo estudié, el solfeo de los solfeos, pero lo hicimos reír, ¿Alguna vez se subió con la botellita a tocar algo? No, Hubiera no, estado no. bueno, güey. No, ya estaba grande mi papá. Y además ya mi papá dejó de tocar, tocaba el trombón, pero dejó de tocar desde muy joven, ¿no? Muy, muy joven. Pero armó la orquesta, eso sí, ¿no? Y esa fue mi herencia vivencial, digamos, ¿no? Oye, Paco, y después de los nacos y toda esta etapa en huelgas, ¿cuál fue la chispa que dio origen a Botellita de Jerez? Durante la época de los nacos, yo estaba justo con los nacos cuando en una tocada, acabo de ir a cantar ahí a la ampliación Miguel Hidalgo, una colonia que está atrás de la Villa Olímpica, digamos. Okay. Estábamos en un toquín precisamente porque había una amenaza de desalojo por parte de los granaderos de unos terrenos que estaban ocupados por un grupo, ¿no? De un grupo social, digamos, ¿no? Y fuimos a cantar. Justo mientras cantábamos o mientras esperábamos para cantar, Armando llegó y me dijo, oye, estuve el otro día con Sergio Arau. Digo, no me digas, sí. Sergio Arau ya era un tipo muy conocido, era un tipo famoso como ilustrador, como monero, y por supuesto por la familia Arau, como el apellido Aura, como... Y me dice, pues ya estamos armando una banda, ¿cómo ves? Mira, charro, can, roll. Dije, cámara, qué chido. Pues te queremos invitar a que toques la batería. Pues cámara. Pero yo le entro también con mis rolas. Sí, la idea es hacer rolas. Y ahí empezó. Nos vimos a la semana con Sergio, Armando y yo. Sergio, Armando y yo y Mila Ojeda,
Ok. que era compañera de Sergio. Ella iba a estar en la banda. Pero justo en ese ensayo se peleó Sergio con Mila y el siguiente ensayo pues ya nomás tuvimos Ya los tres. Sergio, Armando y yo Sergio nada y más. tú. Y ese mismo ensayo, el primer ensayo que tuvimos, armamos 4 rolitas, 5. Las mismas 5 rolitas que tocamos en el primer concierto de Botellita el 2 de abril de 1983. ¿no? ¿En dónde fue ese primer toquín? Eso fue en una escuela de educación musical, ¿cómo se llama? Que se llama Diego Rivera, que está ahí a un lado del metro Tasqueña, muy cerca del metro Tasqueña. Una escuela de música de Limba, es secundaria prepa de artes, ¿no? No recuerdo cómo se llaman. Ahí tocamos, el primer grupo que abrió, nada más ni nada menos, fue Real de 14. Órale. Fue la primera vez que se pusieron como Real de 14. José Cruz, ¿no? José Cruz. Después de ahí siguió un grupo que se llamó La Broma Bolchevique, de Jorge Luis Gaitán y Emilia Almazán, Sí. y alguien más que no recuerdo. Empezaron a tocar y en la primera canción se mandaron a la chingada. Se pelearon y entonces ya entró a tocar Jaime López con Alain Derbez en el acordeón. Y cerramos con la Botellita de Jerez, 5 rolas, que es la única que teníamos, 5 rolas. Y nos fue tan bien que nos la pidieron 3 veces. O sea, tocaron Las 15 mismas rolas. 15 rolas, 5 rolas 3 veces Ajá, cada una. Sí, más bien 5 rolas 3 veces. Fue muy, muy, muy divertido, Qué muy chingón. padre, porque a pesar de que era nuestra familia, nuestros amigos, había un pulso ahí que decimos, nos miramos a los ojos y decimos, ¿qué onda? Como que le seguimos, ¿no? Claro. Y a partir de ahí empezó la aventura de la Botellita de Jerez. El 2 de abril, voy a decir, empezamos a ensayar en noviembre de 1982. ¿no? Oye, ¿en qué momento ya, Paco, se dedican al 100% a la banda? Porque igual y tenían otras actividades, ¿no? Pues sí, Sergio, Armando y yo, los 3, hacíamos otras cosas, ¿no? Yo estaba dando clases en una secundaria. Armando escribía guiones. Armando nunca dejó de escribir guiones y libros. Sergio Hacía Arau muchas cosas para niños, ¿no? empezó a hacer, cuando tuvo a su chiquillo, Andrés, empezó a hacer cosas para niños, ¿no? Y Sergio, que nunca dejó de dibujar y hacer otras cosas, ¿no? Pero yo sí, llegó un momento en que la Botellita era muy demandante y dejé de dar clases, dejé de todo, absolutamente me dediqué a la Botellita, ¿no? Y después ya yo siento, me dediqué a la Botellita, pero también hacía otras cosas, es decir, en el fondo ahora me doy cuenta que estuve construyendo mientras Botellita, mi proyecto, llamémoslo así, personal de El Más Tuerzo, ¿no? Sí, tu obra y Ajá. tu concepto. Desde el inicio de la Botellita yo empecé a hacer cosas para mí y hasta el 90 y tantos fue cuando grabé mi primer disco, en fin, ¿no? Oye, ¿cuáles fueron? Híjole, es que deben de tener unas historias fascinantes, pero ¿cuáles fueron los lugares más paupérrimos en donde tocaron? Con la Botellita. Sí. Híjole. Paupérrimos Sí, o sea, que digas, no, güey, se nos cayó el techo y, o sea... No, mira, de lo más feo, te voy a decir, eran los hoyos funkis. Ujú. Había el hoyo que estaba ahí, el Lucifer, Ok. que estaba a un lado del metro Valderas. Era un galerón, así haz de cuenta esto, pero en grandote, Ujú. con una ventanita, híjole, una ventana, O sea, era como una bodega. por una decirlo bodega, haz así. de cuenta, con algunos pilares en medio, una puerta muy pequeñita para ingresar, ¿no? Y cuando tocaban ahí se ponía hasta el queque, ¿no? De hecho, cuando tocábamos ahí, pues las dos veces tocamos ahí. Yo recuerdo que estaba tan hasta el queque que a cierto momento empezaba a llover y era Sudor. nuestro sudor. O sea, del techo. Del techo caía, llovía, te lo juro, o sea, caía agua. Era como un vapor. Como una especie de vapor, porque no había, no, era realmente, o sea, feo. Recuerdo que en una tocada, y eso me lo recuerdo
Javier Batis. Estuvimos Javier Batis, los Duk Duks, el Tri y Botellita, y alguien más, no me acuerdo quién más. Nosotros abrimos seguramente, pero recuerdo que había unas luces que iluminaban había un escenario hasta el fondo, y ahí tocó Javier Batis con Baby Batis. Y recuerdo que había unas luces, y esto me lo recordaba Javier mientras cantaban, ¿no? Un vato estaba meando. Así, meando así, casi hacia el escenario con la lucecita, ¿no? O sea, era verdaderamente, era patético. Es que no había una infraestructura real para hacer toquines. No, ahí la gente llegaba, le quitaban Judas o lo que le llamaban no me acuerdo cómo le llamaban a los ayudantes de los judiciales, madrinas, Okay. les quitaban la mota a la gente, ¿no? Y la volvían a vender. O sea, era realmente, en algún otro lugar, en el Astoria, ahí fui de público, fui a ver al Canet Hit, al Three Souls in My Mind, y recuerdo que vendían latas de Tecate, que era una lata fuerte, no era era una lata dura, y le ponían una embarrada de cemento. O sea, el chemo. Chemo, y ahí, o sea, a ese grado era por supuesto no había esa infraestructura de la que tú hablas, por supuesto que no. Esto fue muchísimos años después. Creo yo que, pues, muchos años después, cuando los eventos que hicimos en CU, por ejemplo, pues tenemos que alquilar equipo y todo, pero ya había un poco más de infraestructura, ¿no? Oye, ¿en algún momento tuviste problemas con la policía? Pues no, simplemente con la policía que te agandallaba por peludo y por... Es que sí, es que Sí. antes tú sabes que en cuestión de aspecto te veían así como Te vean rockero, punk, tantito te paraban. greñudo y ya Sí, era. Sí, o sea, a mí me pararon infinita cantidad de ¿sí? veces. Sí. Así, a ver qué traes. Sí, güey? ahí afuera de la casa. De hecho, yo hace unos días le contaba a Bálfara, mi compañera, de cuando llegué de Acapulco y yo llevaba mi maleta y llegó un grupo de los zorros Ujú. y ahí me emboscaron al frente de mi casa, yo llegando a la casa. Entonces yo traía una maleta y deja la maleta y ábrala, y con lámparas en la noche, ¿no? Y yo la abro, ¿no? Y de repente, ¿qué es eso? Y era una cosa así, en papel periódico. Ah, ya vi, sáquelo, ¿qué es eso? Y ya que lo saco y ábralo, y que lo abro. Y era un tamarindo. Tamarindo con chile, ¿no? Pensaba que traías un ladrillo ahí de... Un ladrillote de polvo. pero de tamarindo, ¿no? Y así, ¿no? Pero cada rato eso era cada rato, porque era el aspecto de los compas. Ahora me he atrevido a decirle en el centro de la Ciudad de México a algún poli con un toque así, oiga, compa, ¿dónde me puedo fumar esto? Ah, neta. Y Es me que han creo que dicho, ya hay lugares, ¿no? Sí, y me dicen, pues a donde no haya policía, me dicen, ¿no? Ah, muchas gracias, y ya. O sea, nada que ver, por supuesto que hay otra relación, ¿no? Justo estaba leyendo que hace poquito ya pusieron un nuevo espacio como Sí. para meterte y fumar, ¿no? Creo que protestaron los vecinos, pero sí hay espacios, ¿no? Ya. Y ojalá que sí haya algunos espacios para la gente, pues, que en realidad para mí son espacios de convivencia, ¿no? Más que para solo fumar, ¿no? Claro. ¿No? En fin, ¿no? No, y digo, yo la verdad es que yo no fumo. Ahorita te decía que no fumo, pero puedes decir, mi hermano vive en Estados Unidos. Y sí hay lugares en donde él vive, en donde la gente se junta a fumar, y pues es un ecosistema ahí de banda. Exacto, que sí. Y digo, pues, todo chido. ¿no? Nadie le pasa nada, o sea, si acaso alguno se va a borreguear y ya. Sí, obvio. Sí, pero para borreguearte sí tienen que Tienes ser que estar cantidades ahí, muy fuertes. Y cerrado. Y Sí, así. sí. Es muy difícil borreguarte. O sea, tú sabes que en esta industria todo mundo fuma Exacto, sí. y yo nunca me he borregueado. Y eso Ya que yo veo. soy bien sensible Ya. para ese asunto. Oye, pero en esos años, ¿cómo era el tema de... Te agarraban Escondido. con mota y Sí, era otra onda. almoloya, Sí, güey. pues no almoloya, pero sí te iba mal, ¿no? Sí te iba mal. No, afortunadamente a nosotros nunca nos tocó eso, ¿no? Nada de... No, porque además era una cultura también de dónde se puede fumar. De hecho, ahora mismo, ¿no? ¿Dónde se puede fumar? Como también dónde se puede tomar. Claro. ¿No? Creo que
ahorita hay muchos espacios donde ya puedes fumar, ¿no? Mientras te tomas tu cafecito, lo que sea, ¿no? Yo creo que... De hecho, seguro ya no tardan en llegar a México, pero puedes decir, en Estados Unidos hay gente que le molesta el humo y venden ya como refrescos, güey. Claro. Que te lo tomas y te Y ya, pones ya, ya. bien grifo. O güey, ¿no? gotitas, etcétera, ¿no? O también para quien no quiera meterse humo, ¿no? Pues Exactamente. digo, ya te... Es que somos adictos muchos a la combustión, en realidad, ¿no? O sea, tú eres más al humo que a la Ajá, sensación. Sí, pues sí, es que la sensación pues es parte de, pero inevitablemente somos adictos a aprender y a Sí. que pase algo por nuestra, ¿no? Oye, ¿todavía te pega mucho? Sí, Sí, me sí, pega. sí. Uno deja de repente de fumar para Sí. incluso para sentirse como sorprendido, ¿no? Nada más. Que es nada. Es decir, la marihuana es una cosa verdaderamente benévola. La verdad, nadie se muere con la marihuana, pues. Yo te dije hace rato, a mí me gustaría que me cayera bien, güey. Ya. Porque a mí sí me da envidia. Yo veo amigos que fuman y se la pasan a toda madre, güey. Pero mira, A mí me va re mal, güey. así. yo he dejado meses de fumar Sí. y también me la paso muy bien, hijo. O sea, que estás bien. O sea, depende de lo compulsivo que seas, ¿no? Yo soy muy compulsivo y sin embargo tengo mucha fuerza de voluntad y cuando quiero dejar de fumar lo hago y me siento muy bien, me siento a gusto y cuando me dan ganas nuevamente, claro, Le claro, das. por Oye, ¿en supuesto. algún momento con Botellita los vetaron de algún lugar? No, fíjate, cuando en la primera botellita no, en la segunda sí, nos vetó Televisa. Ok. No. Nos vetó Televisa porque en realidad querían amarrarnos, yo creo, ¿no? Nos vetaron porque hicimos un programa con Luis Carbajo en el Canal 11, un homenaje a la botellita por 10 años y en Televisa se enojaron, entonces nos vetaron. Era un rumor primero, y de hecho vimos en los periódicos, en el Excelsior o así, apareció una nota un día que decía vetados en Televisa y estaba en primer lugar Celia Cruz, Ujú. segundo lugar Botellita de Jerez, ¿no? Y después decíamos, ¿por qué, no? ¿Cuál es el problema? Y un día en la entrega de premios de la revista Eres, Ujú. en la segunda entrega de premios, fuimos nominados. Por cierto, la invitación decía elegante, divertido. Ok. Chinga, ¿cómo es eso, güey? Entonces, pues dijimos, fuimos a rentar unos trajes de aztecas Órale. a Tostado, en donde rentaban equipo de, bueno, vestuario, pero aztecas completos, de sandalias, sandalias pues, taparrabo, un penacho, Órale, qué 5, chingón, ¿no? güey. Entonces, llegamos a la cena de la revista Eres, la entrega de premios, y justo al terminar, ya salimos, ¿no? Luis de Llano me lo topé y Luis siempre se portó bien con nosotros, se portó muy, muy buena gente con nosotros, ¿no? Y me dijo, ¿qué pasó? No, pues nada, estamos vetados, ¿no? Yo le dije, pues ven a la oficina para que lo arreglemos, ¿no? Y le dije, ¿cómo no? Cámara. Por supuesto que al salir de ahí me empecé a reflexionar y dije, no, porque tenemos que ir otra vez con Televisa. Para nosotros fue una circunstancia necesaria estar en Televisa. Y dije, nada, no, jamás, ya. Y ya no fui a su oficina, ya no me importó. Y nos entendimos como que estábamos efectivamente vetados, ¿no? Porque siempre fue un rumor hasta que me llamaron a un programa, fíjate qué inteligentes son, qué astutos más, no sé, para un programa de el doctor Cándido Pérez. Ok. Para actuar yo como actor, ¿no? Y ya me dieron mi guión, yo me aprendí mi papel, llegué a Televisa San Ángel, me registré y ya dejé mi credencial y ya me fui a la entrada y me alcanzó la edecán, ¿no? La compa, ¿no? Y me dijo, híjole, me da mucha pena, pero me acaban de hablar que está usted vetado. Me dijo, que no puede entrar a las instalaciones. Le dije, no, pues no te preocupes, le dije, nada más avísale al delegado de la ANDA que vine aquí y ya, ¿no? Y ya me fui. Y justo en la entrada de Televisa ahí iba llegando Borolas, Ujú. el cómico. Lo llevaban casi cargando, ¿no?
Y me dio tanta pena, ¿no? Y yo dije, híjole, qué bueno que estamos vetados, ¿no? Adiós, ¿no? Jamás volvimos a... Y no entraste ese día No, a no, la no, no, televisión. no, no, jamás, no, ya nunca más. Y hubo intentos por ahí de Broso, el payaso, nos invitó una vez, y, en fin, eh, nos fuimos alejando. Afortunadamente, creo que fue una fortuna, pues, el veto de Televisa, porque nos tomamos una decisión de que, ¿qué hacemos aquí? ¿No? ¿Y cómo era, por decir, su relación con las disqueras en ese momento? Pues la relación era como de, casi, yo digo como empleado, ¿no? O sea, éramos empleados de la disquera, ¿no? No había como emoción en la disquera. Yo recuerdo que compas que estaban muy cerca, por ejemplo, de Caifanes, decían, es que en la disquera están bien emocionados con el disco de Caifanes, ¿no? Entonces, qué bonito. Yo decía, qué bonito, ¿no? Pero con nosotros no, creo que había, sí, sobre todo tiempo después del el primer contrato. Por supuesto, desde el primer contrato con la botellita originaria, ¿no? Fue muy, muy, muy chido porque nos firmó un compa argentino-inglés, se me olvidó ahorita su ¿Robbie nombre. Lear? El papá de Robbie. ¿Cómo no? Él firmó a Mercedes Sosa, de hecho. Bueno, el maestro Lear, ¿no? Sí, sí, cómo no. John Lear se John llamaba. Lear era el papá. Ya falleció, creo. Sí, claro. Sí, ya. El maestro justo el día que firmamos el contrato citó a la prensa y a la prensa dijo John Lear, y decía palabras menos, palabras más, hoy como hace tantos años estoy muy orgulloso de firmar a Botellita de Jerez como hace tantos años firmé a Lelutier. Y eso para nosotros fue ay, no, ya está la vara altísima. muy alta, ¿no? Muy alta. Así que fue algo verdaderamente... Después ya la disquera, insisto, como que era X, ¿no? No había como la emoción de lanzar tu producto, ¿no? ¿Sí me explico? En fin. Oye, ¿y en qué momento se empieza ya a fragmentar el proyecto y cada quien toma su rumbo? Pues bueno... Hubieron dos separaciones, ¿no? La dos primera, separaciones. la del 96. La primera, exacto. Sergio se sale en la primera, en el año 1988. La primera, él decide salirse de la banda. En el 88. En el 88. Le dijimos, a ver, maestro, te vas a salir, pero nosotros vamos a seguir como Botellita de Jerez. No, no hay problema, bueno. Pero sí hubo problema, después sí hubo como que Sergio se sacó de onda. Pues de que él se salió de la banda y tal vez pensaba que nosotros ya no íbamos a seguir, pero nosotros seguimos tan campantes, ¿no? Y creando. Eran tú, Armando y quién más, nada más. Armando y yo, en principio, convocamos a Santiago Ojeda y al señor González y a Benjamín Alarcón. Okay. Hicieron una bandota. Pues se hizo una banda chida y continuamos con El Niña de mis ojos, después el Busca Amor y finalmente el Forjando Patria, ¿no? Okay. O sea, fue una etapa interesante la del quinteto, después cuarteto, después volvimos al después trío. Regresó Sergio, ¿no? 15 años más, desde 1900, desde el 89 al 96, ¿no? al 96, sí. 97 en realidad, sí. Es que ahí ya fue Ya fue la donde se salió definitiva. Sergio, convocamos otra vez a los antiguos botellos Santiago y González, y en el 18 pues muere Armando, ¿no? Y entonces decidimos cerrar el telón y renombrar a la banda Botellita Retornable, haciendo homenajeando a la Botellita, ¿no? En fin. ¿Cómo viviste lo de Armando? Pues muy triste, Javier. Fue no solo quedarnos sin un compa tan querido, tan importante en nuestra vida, quedarnos sin chamba, así de sencillo. Si tu banda ya no existe, ¿no? ¿Qué haces, no? Entonces, bueno, nos dimos a la tarea de continuar con la Botellita y empezar y cambiarle el nombre y decir, vamos a empezar con otro material. Y empezamos a producir lo que hoy estamos editando.
Ya vamos 6 rolas en las plataformas, vamos por la 7ª, hasta la número 11, que van a ser 11 o 12, no recuerdo. Pues el álbum va a ser de 11 ya De total. 11 o 12, no, creo que nos falta una, creo que sí, por ahí, ¿no? Pero sí, pues fue muy triste la muerte de Armando. Creo yo que estará siempre en nuestra vida, o sea, está siempre en nuestra vida. Cada tocada yo que tengo con él, voy a decir, estoy con él. Suena muy mamón, pero sí, está con nosotros, ¿no? Lo debes de sentir ahí siempre. Sí, lo siento. Es decir, Carlos Gustavo Jung, aquel psicólogo famoso, dice que los viejos dialogamos con los muertos. Y tiene razón. No un diálogo de que, a ver, no, pero sí un recordar. ¿Te acuerdas cuando decía Armando tal, ¿no? O tal, ¿no? Y recordarlo y discutirlo. Yo recuerdo cosas con Armando que discutimos y que de repente decía yo, híjole, hoy digo, tenía razón, ¿no? O al revés. Sí, No o tenía en esta razón. yo tenía la razón. Yo tal tenía la vez, razón, claro. ¿no? Pero lo recuerdo mucho, siempre estaba con nosotros, ¿no? Oye, ¿y ves una posible colaboración otra vez con Sergio en algún momento? No lo sé, no, mira, y estamos en un momento, Javier, de muerte. Se está muriendo todo el mundo, o sea, Está fuertísimo. nuestras generaciones de viejos, ¿no? Lo cual evidentemente te pone sensible. No sé si con Sergio pueda trabajar más, porque te digo sinceramente, creo que no tenemos ya nada que ver en términos conceptuales, de qué queremos decir. ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo te diría? Es decir, si me lo topo, no me quedará de otra que saludarlo. Y no lo digo como una evasiva así de, o que quiera evadirlo, pero darle la mano y que todo siga como tendrá que seguir. No creo poder hacer algo más en términos creativos. Hay obviamente un desgaste de parte de él y de parte mía, ¿no? Sin embargo, es evidente que yo lo quiero mucho, ¿no? No, y todo lo que vivieron. Claro. Y aparte digo, al final del día, es que las bandas son tan complicadas, ¿no? O sea, Somos complicados. Es muy difícil porque cada persona es un mundo y hay que entender que la banda es otra cosa de la amistad. ¿Tú por qué crees que las bandas truenan al final del día, Paco? Pues porque hay un hartazgo. Mira, lo último que Sergio a mí me habló, me dijo personalmente, es: Mastuerzo, te quiero mucho, pero ya no te soporto. ¿Qué puedes decir ante eso? Pues, nada, ¿no? Entonces, bueno, alejarnos, nada más. Sí, al final del día digo, no hay nada mejor que lo que sucede y el tiempo dirá. Sí, el tiempo lo dirá. Sí, Yo no tengo ninguna bronca con Sergio en el sentido de que le guardo un cariño de verdad, sinceramente, pero que ya no haría nada con él, ¿no? Que ya no. Pues es como, ¿cómo te diré? ¿Cómo te juntarías con una chava que te dice, o un amigo que te dice, te quiero mucho, pero ya no te soporto? Pues no, Sí. está complicado. Ha de ¿no? ser ese sentimiento como de la exnovia, ¿no? Un poco. Un poquito. De hiciste algo, o sea, fuiste parte de mi vida, pero ya ahí muere. di la vuelta a la Sí, página. exacto. Entonces, así es como me sentí yo particularmente, ¿no? De que no es posible, no podemos forzar algo. Si él se salió es porque realmente estaba harto, ¿no? De nosotros, de mí en particular, ¿no? Y un poco también de Armando, porque terminaron bastante peleados, ¿no? En fin, no niego mira, hace poquito, con el chisme, ¿no? Hace poquito fue los 20 años del Vicio, del lugar El Vicio, y celebraron. Y a mí me avisaron tarde, entonces yo ya no podía ir, pero fueron la botellita retornable. Y cuando estaban ya organizando el evento, y llegó Sergio Arau y les dijo,
es que no quiero que se llame, que anuncien a Botellita como Botellita Retornable porque siento feo. Y yo digo, ¿pero por qué no? ¿Cómo le pides a alguien que no anuncie a una banda que se llama Botellita Retornable? ¿Cómo le dirías, no? Oiga, pues resulta que quería que nos anunciaran como los retornables. ¿Por qué? Ay, porque con Botellita siento feo. Le producía nostalgia igual. Le produce nostalgia, pero bueno, y finalmente le concedieron el capricho a Sergio. Y yo digo, híjole, me da pena ajena eso, que, ¿cómo te diré? Que alguien se sienta mal por la existencia del otro, ¿no? Claro. Qué fuerte, ¿no? Pues es que sí, digo, es que siempre debe de haber ahí un dolorcito, pero bueno. No, y además, mira, si Sergio realmente tuviera ganas de resolver un dolor, ¿por qué no me habla conmigo? ¿Por qué no me manda un mensajito? A ver, juntémonos. Yo con todo gusto me junto con él a platicar, a resolver. Es decir, ya nos vamos a morir. Es que de estar cabrón eso. ¿Sabes Sí me explico, qué? ¿no? Ha de estar de terror Pues sí, ahorita que fue lo de Chava, Sí, hombre. vi que Tonio subió que pues sí pudieron hablar antes y Claro. tengo entendido que hicieron como una llamada entre todos y todos se dijeron todo y ha de haber sido una sanación, Sí, quitarte sí, todo sí. ese peso de... claro. o sea, Pues yo digo eso, antes de que nos muéramos, antes de que nos muéramos, hablarlo, platicar cosas, ¿no? ¿Qué es lo que te duele, ¿no? O sea, yo creo, es evidente, hay un momento en que nos empezamos a deslindar de ciertas cosas, de ciertas, incluso actitudes, ¿no? Yo me deslindo de ciertos personajes que no tengo nada que ver con ellos, ¿no? Pero hay compas, es decir, Sergio pues fue mi cuate, ¿no? Fuimos compas, ¿no? Y muchos otros compas de rockeros y demás que piensan distinto que yo, ¿no? Y bueno, respeto, ¿no? De verdad. Incluso somos compas. No sé, acabo de ver a Piro y lo saludé con mucho cariño, muy buena onda. Y podemos tener diferencias. Él, no sé, firmó el desplegado a favor de Xóchitl Gálvez, ¿no? Okay. Y eso a mí me parece absurdo, pero bueno, es nuestro compa, ¿no? O Ricky Luis, que es apoya a Lili Telles, pero bueno, pues es mi cuate, ¿no? Pensamos diferente, absolutamente diferente. Y también marcas una línea, pues con ciertos compas yo ya no tengo nada que ver, Bueno, no pero quiero. qué chido que puedas entender, Exacto. o sea, que no porque piensen diferente que tú, pues evites llevarte con, o sea, puedes convivir Sí. perfectamente con alguien. Puedo convivir y no pasa nada, ¿no? Claro. Y sin embargo, sí hay gente con la que dices, yo aquí pinto mi raya, ¿no? Es También. que creo que mientras más crecemos, más chico hacemos nuestro círculo. O bueno, al menos a mí me ha pasado así. Sí. Como que, como cada vez el tiempo es más o sea, tienes menos tiempo. Sí. Yo al menos prefiero invertirlo con gente que neta Sí. me sienta bien, güey. ¿Qué necesidad de juntarte con alguien con que no tienes nada que ver, ¿no? O que no te sume nada. O que no te sume, exacto. Final del día. ¿no? Eso. Oye, Paco, ya para ir cerrando, hace ratito antes de la charla, de empezar a grabar, platicábamos de un poco de Rodrigo y del movimiento rupestre. Quiero que me platiques cómo fue eso y digo un poco pues no diría ideología, sino la forma de ver esta corriente, si la Claro. queremos llamar así. Pues yo la llamaría así, como una corriente, Javier, porque no precisamente es un movimiento. La gente yo siento que confunde esa noción, movimiento con corriente, ¿no? Un movimiento es una cuestión mucho más ampliada, mucho más dinámica, en acción y demás. Con una buena estructura, claro, etcétera, ¿no? Sin embargo, el movimiento rupestre, o lo que llaman movimiento rupestre, pues ha sido un grupo que se ha ido como encontrando, digamos, identitariamente con un montón de compas que incluso ni siquiera conocieron a Rodrigo. ¿Sí me explico? O sea,
que de alguna manera han aportado o han tenido su aporte como cantores a lo que originariamente sería lo que llamó, desde el llamado, el manifiesto rupestre, ¿no? Hacer un movimiento, ¿no? Y de alguna manera se convierte en un movimiento, sí, la banda lo continúa, sigue accionando para tal, ¿no? Y creo yo que, aunque ahora es justo eso, puede ser un capricho de Rafael Catana, ¿no? Es en realidad una movida que existe, que hay gente que dice, ¿tú qué eres? No, yo soy rupestre, ¿no? O le voy a los rupestres, o sí, me explico, ¿no? Un poco la gente que muestra su empatía, ¿no? Fíjate, Paco, que hacemos una dinámica con todos los invitados. Sí. Hacemos una guitarra que firman todos los invitados del mes Ya. y se la regalamos a un seguidor. ¡Qué maravilla! Entonces, por favor, Paco, si puedes firmarla. No, encantado. Mira, de hecho, allá al fondo está la del mes. Esa ya está llenísima. ¡Qué chido! ¿No? Entonces, ¡qué detallazo! hacemos ese regalo para quienes nos siguen. Pues, ¡qué detallazo! Bueno, acá está el Mastuerzo. Gran firma, amigo. Gran firma. Gran firma. Oye, Paco, ¿y tienes planes de llevar este álbum en vivo? ¿Qué Mira, viene? el disco... Un son para bailar. Un son para bailar, para llevar... Para bailar. Para bailar. Sí. Un son para bailar. Es un disco que he rescatado, entonces no existe la banda, es decir, existe Calle 4, porque cada quien tiene sus actividades, Claro. su rollo. Sin embargo, yo quiero dejar un tiempito, no sé, un año, a ver cómo lo recibe la gente. Y si hay necesidad, sí, armar el grupo, armar la banda con Calle 4, con otra banda. Estaría bueno con Calle 4. Sería muy pues ellos lo bueno, ¿no? grabaron, De hecho, la idea sería esa, convocarlos y con todo ahora sí que full band, ¿no? Con coros, con todo, para presentarlo en algún lugar, ¿no? O en algunos lugares, si es que se diera. Si no se da, no importa. Para mí ha sido una gran experiencia. Todas las tocadas que yo realicé con los Calle 4 fueron extremadamente gozosas, de tal suerte que por supuesto que me encantaría ponerlo en vivo, en directo, ¿no? Así que esperaremos un tiempo, un año. Ahorita estoy en lo de la botellita retornable, estamos grabando, estamos terminando. También estoy construyendo el nuevo disco. El tuyo, el que sigue, sí. El del año que viene, que será Canciones para bodas y funerales. Órale. Sí. Oye, pero ahí sí todas van a ser inéditas. Todas son inéditas, sí, todas son inéditas. El año que entra vendrá el nuevo sí. disco. Oye, pues vas a tener que venir el año que entra, No, amigo, por favor, por favor, Javier, una tercera. Sí. Y Paco, pues muchísimas gracias. Al Gracias contrario, por estar aquí, de verdad. A ti, Javier. En para mí es un dominguito gusto. rico, buena plática. Maravilla. ¿No? Qué rico, sí. Paco, muchas gracias y esta es tu casa, hermano. Muchas gracias, Muchísimas Javier. gracias, Encantado. de verdad. Gracias. Encantado.